Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Esta presentación que yo creo que teníamos pendiente desde hace varias semanas, pero la actualidad política nos lo ha ido complicando a todos, ¿no? Pero aquí estamos, después de leer y subrayar y disfrutar el ensayo del que vamos a hablar, ¿no? Bueno, yo creo que a Manuel Villoria lo conocéis todos de sobra, y sobre el tema que le ocupa en este ensayo, pues ya tiene bastante literatura, ¿no? Tiene bastante aportación ya hecha, ¿no? Pero a mí me parece que este ensayo, y está muy en relación con lo que es la colección de Más Democracia, pues es que era necesario y oportuno, porque a veces se nos olvida que cuando más percepción hay de la corrupción suele ser cuando menos corrupción se está cometiendo y viceversa, ¿no? Entonces me parece que es muy necesario que haya reflexiones argumentadas, bueno, con mucha referencia de cita, de estudios, bueno, cuantitativos y cualitativos sobre el asunto, que no es fácil, que no es un asunto fácil, sobre el que existe mucha confusión, en parte provocada por algo que me incumbe, que son los medios de comunicación y cómo tratamos la corrupción y cómo titulamos la corrupción, etc. Entonces me parece que es muy necesario, y aquí quiero abrir con una reivindicación de lo que es no solo este ensayo, sino que es la colección y la serie de Más Democracia que coordina Cristina y su compañero Jorge Hurtado, ¿no? Porque, bueno, es que llevan ya unos cuantos ensayos que en la suma, si se van leyendo uno detrás de otro, o en desorden, porque también vale, pues me parece que van aportando miradas sobre asuntos clave para la calidad democrática, ¿no? Así que, antes de empezar yo no sé cómo decir, a preguntar, a plantear a Manuel cuestiones en torno a este ensayo que me ha parecido absolutamente, como decía, necesario y oportuno, pues dejo la palabra a Cristina para que haga una introducción de esto, porque es una de la doble alma, pues una de las almas que ha aportado esta idea en la colección de la editorial Gedisa, que os invito a conocer si no conocéis ya, que muchos de vosotros seguro que ya habéis entrado en ello, ¿no? Pero bueno, pues es un trabajo que merece la pena conocer un poco más, y ya empiezo aportando, como siempre, una, no crítica, pero sí una sugerencia. Claro. En cualquiera de los títulos deberían estar los demás títulos. Ah, mira, muy bien. Que no están. Y que es verdad que es que cuando lees combatir la corrupción, pero has leído antes desprivatizar los partidos, hackear la democracia, que viene después, la historia sobre el sistema electoral, etc. Bueno, no sé si hay alguien aquí de Gedisa, también se lo emplazo para que esté, porque yo creo que invitará a hacer una reflexión conjunta o enlazada de todo lo que se va aportando, ¿no? Entonces, Cristina, te dejo aquí. Bueno, pues un gusto empezar con sugerencias de mejora. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Como decía Jesús, este proyecto en el que nos vamos a centrar enseguida, a mí me gustaría enmarcarlo para entender bien el sentido que tiene, forma parte de una iniciativa de Más Democracia. Más Democracia somos una asociación de gente implicada y de gente preocupada fundamentalmente por la calidad democrática y por lo tanto por todo lo que atañe a la calidad democrática, en especial a lo que es la construcción de un espacio público. Somos mujeres y hombres que venimos del ámbito diferente, desde el punto de la empresa, desde el mundo de la academia, desde el mundo de las ONGs, pero siempre desde el ámbito de la preocupación social y desde la interdisciplinaridad con las ciencias sociales, y por lo tanto intentamos aunar visiones diferentes, visiones que vienen de la ciencia política, de la sociología, del derecho, de la economía, pero siempre con esa preocupación común de ver cómo favorecemos un debate que dé lugar a una mejor calidad democrática, que es nuestro fin último. Una compañera que ahora mismo está aquí, que es Manuela Sánchez, tuvo la idea hace unos meses de decir, bueno, y todo esto que nos preocupa, que nos apasiona, que quedamos a tomar algo, a tomar un vino y de repente se nos encienden todos los debates, ¿no? Todo esto que escribimos todos continuamente de forma desordenada, ¿por qué no lo ordenamos? ¿Por qué no lo sistematizamos? ¿Y por qué no lo aportamos al conjunto de la sociedad con esa vocación de servicio público?
Una vocación que intentamos primero diagnosticar cuáles son los elementos fundamentales que pueden ahora mismo estar conformando el espacio público de una forma o de otra, que intentamos después identificar, si no a los mejores, a unos de los mejores especialistas, en el caso de Manu yo creo que es el mejor especialista que tenemos, y no es porque esté aquí delante en ese tema en concreto, y además les pedimos el esfuerzo que todo ese saber, todo ese conocimiento que han ido acumulando a lo largo de sus diferentes carreras, que lo brinden en un tono absolutamente divulgativo, porque la función fundamental es que llegue al conjunto de la sociedad, para favorecer el debate que mejore la calidad democrática. Por lo tanto, digamos que cerramos el círculo, ¿no? Y decimos, identificamos los temas que más interesan o que pensamos que más pueden interesar, pasa por aquí, que tenemos sitio. De esos temas, identificamos a esos especialistas de prestigio en cada uno de los campos y les pedimos ese esfuerzo de divulgación de alguna manera para favorecer el debate. Y eso es básicamente lo que ha pretendido la colección. Empezamos hace ya 7 números, nada menos, con un libro de Daniel Innerarity que se titula Comprender la democracia, donde se plantea la paradoja que existe con las democracias, ¿no? Que cuanto más democracia es, más compleja es, cuanto más compleja es, más difícil es para entenderla, cuanto más difícil es para entenderla, menos democracia, pero al mismo tiempo tiene que ser compleja para que sea democracia. Bueno, os lo dejo encima de la mesa ahí como sugerencia, ¿no? Después de eso, Joan Navarro, que lo tenemos aquí, junto con Gómez Yáñez, lanzaron también un libro polémico donde los haya, que espero que lo siga siendo, con el título de Desprivatizar los partidos, donde se plantean la famosa pregunta de quién son los partidos, ¿no? ¿Son entes públicos, son privados, son medio pensionistas, son de la sociedad? ¿De quién son las decisiones que toman, a quién incumben, etcétera, etcétera? Nos metimos también de la mano de Jorge Urdanoz, mi compañero como editor, junto con Paola, que está allí en la función de coordinación. Nos metimos de la mano de Jorge y de Enrique del Olmo, el presidente de Más Democracia, nada menos que en el espinoso tema de la reforma electoral, con idea de intentar hacer entender que el problema de la ley DON, o sea, el problema del sistema electoral no es tanto la ley DON como las cuestiones de la circunscripción, ¿no? O sea, un debate que cuesta muchísimo intentar hacerlo, echar a correr por la calle, ¿no? Y todo siempre con esa vocación de divulgación. Han ido apareciendo más libros, el último que ha aparecido ha sido este que se llama Hackear la política, donde yo tengo algo que ver, yo simplemente os lo enseño y no digo nada más, me daría un poco feo. Y bueno, y tuvimos previamente a otro de Pablo Simón con un título también provocador que era Votar en tiempos de la gran recesión, ¿no? ¿Cómo se vota hoy, ¿no? En medio de toda esta crisis que empezó siendo económica y acabó siendo una crisis de valores, social, etcétera, etcétera? ¿Con qué criterios votamos? Los clivages habituales siguen siendo los mismos, han cambiado, en fin. Como veis, un montón de temas que hemos pensado que eran temas cruciales, que ahora mismo están conformando esa conversación pública y ese espacio público y de interés común, de interés para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que todos ellos de la mano de gente muy especializada que desde visiones distintas, de ámbitos distintos, han hecho ese esfuerzo de divulgación. Por lo tanto, yo siempre lo que hago es agradecer a todos los que habéis escrito, porque sé que me consta, o sea, en primer lugar, el esfuerzo de sistematizar y de ponerlo en limpio, y en segundo lugar, el esfuerzo también de hacerlo de una forma que pueda llegar al conjunto de la población, ¿no? Que hay que saber mucho de algo para contarlo muy sencillo, si no, no es fácil contarlo sencillo. Y ese es el sentido de la colección. Y cuando quieras, Jesús, empezamos con combatir la corrupción. Bueno, pues yo añadiría otra característica a los autores de la colección, que en eso se diferencian bastante de los periodistas. En mitad de un ciclo electoral tan intenso como el que estamos viviendo, en esta colección, claro, tocan inevitablemente asuntos de rabiosa actualidad, pero ninguno se arriesga ni mete la pata, cosa que hacemos los periodistas constantemente. Es decir, ellos van a la esencia del asunto, lo explican, como dice Cristina, con un lenguaje al alcance de cualquier lector, interesado por la política y por la información y por, yo diría que más allá de la política, por la actitud cívica, ¿no? Democrática. Y no se van a encontrar, lo digo porque ha habido incluso títulos que es que estaban muy pegados, pues el de votar en tiempos... Claro, es que es muy arriesgado no meter la pata, es muy difícil no meter la pata. Bueno, pues se consigue y eso es un indicador también de pues, que se trata de gente que sabe de lo que habla y de lo que escribe, ¿no? Bueno, pues yo por abrir el asunto que nos ocupa, el libro arranca entrando en eso que yo creo que es capital en este asunto, que es la definición misma, ¿no? Lo que es corrupción y lo que identificamos la gente de a pie, los ciudadanos, como corrupción, y son otras cosas, que a lo mejor se puede definir como un tipo de corrupción o no, o es simplemente una
cuestión de lo que consideramos ético en política o deontológicamente exigible o tal, ¿no? Bueno, yo le pediría a Manuel que para empezar nos abra ese abanico, ¿no? Es decir, al afrontar este ensayo, combatir la corrupción, ¿cómo empiezas definiendo lo que es y lo que no es corrupción, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Más Democracia por la oportunidad que me dio de escribir un libro divulgativo, un libro que se pueda realmente leer por mucha gente, porque yo me dedicaba a investigar sobre corrupción y a escribir en revistas estas académicas de mucho impacto, que nos cuesta muchísimo, pero no lo lee nadie luego, y es una tragedia que tenemos ahí, ¿no? Pero poder escribir en esta colección ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias. Luego, el concepto es lo primero que me planteó dudas, digo, pero, desde hace mucho tiempo hay un texto de Heidenheimer de 400 páginas sobre el concepto de corrupción de los años 70, que luego lo volví a reeditar y siempre ha estado ahí, y realmente es que no sabemos muy bien qué es y qué no es corrupción. Tenemos una idea básica, y es que corrupción implica un abuso del poder público. Cuando hablamos de corrupción del sector público, abuso de un poder público para beneficio privado. O sea, directo te lo llevas tú, o sea, indirecto se lo lleva el partido, la familia. Pero ese concepto normalmente ha ido vinculado a la idea de corrupción jurídicamente perseguible, ¿no? Pero últimamente estamos dándole vueltas a que hay corrupción que no es jurídicamente perseguible, que no es ilegal, y está ahí, ¿no? Y esto es lo que explica muchas veces que en las encuestas en España salga que la percepción de corrupción es brutal, ¿no? Parece que estamos en África, ¿no? Tenemos el 94% todavía en 2017 de la gente que creía que la corrupción estaba muy o bastante extendida en España, 94%. Y luego mirabas los datos objetivos de sobornos, y los sobornos en España son muy bajos, ¿no? Es decir, estamos en torno al 2% de la gente que reconoce que le han pedido un soborno o que ha tenido que pagar un soborno, y claro, el 2% es muy parecido a Alemania o Holanda, entonces no tenemos tanta corrupción de soborno. ¿Por qué la gente percibe que hay tanta corrupción? Esa es la gran pregunta. Y claro, es porque la gente entiende que corrupción es injusticia, esencialmente, corrupción es injusticia. Sea lo que sea esto, ¿no? Pero es la idea de que hay alguien que le damos un poder para que lo use en beneficio de todos y abusa de ese poder, bien para enriquecerse, bien para consolidar un poder político de forma indebida, bien para engañar. Por ejemplo, la gente considera corrupción, de acuerdo con estudios más cualitativos, el incumplimiento del programa electoral. Pero usted sabía que no podía cumplirlo, ¿por qué lo puso? Nos ha engañado, eso es corrupto, ¿no? Y bueno, y entonces en torno a eso hemos estado dando vueltas y claro, al final la conclusión es que corrupción puede ser abuso del poder para beneficio privado, directo o indirecto, desde luego que lo es, pero es algo más abierto, es algo más amplio, algo que puede incluir cosas como la injusticia cuando se gestionan bienes públicos, el abuso muchas veces de la información para engañar a la gente, etc. El fraude, la mentira. Hay algunos rasgos... Y el despilfarro, incluso el despilfarro. Hay algunos rasgos de los que acompañan o definen la corrupción que, y esto a lo mejor es un poco atrevido, ¿no? O demagógico, como se quiera llamar, ¿no? Pero algún estudioso de esto siempre me discute que yo estoy obsesionado con la etapa de la restauración, de hace un siglo, finales del 19, hasta Primo de Rivera. Entonces hay elementos como son el caciquismo, el clientelismo, bueno, pues el nepotismo, toda una serie de rasgos que uno tiene la impresión de que han ido acompañando la evolución de la sociedad en España y de la política, y no nos han abandonado a pesar de haber pasado por la Restauración, la dictadura de Primo, la República, el franquismo y la transición, etc. Insisto, no sé si es exagerado, pero siempre cito un dato que es una historia que, bueno, pues que hicimos en su día en Infolibre con datos concretos sobre apellidos, familias que tenían un porcentaje en las empresas del IBEX,
y salían apellidos que llevaban un siglo ahí instalados, ¿no? Apellidos que estaban en esas familias que estaban en toda esa travesía, ¿no? Y como yo he visto que en el ensayo tú vas describiendo y aportando la relación de rasgos como esos que he citado, ¿no? O sea, lo tenemos ahí, no hay forma de superar algunos de esos rasgos, o dicho de otra manera, y ya ahí voy más concretamente a datos que tú aportas, ¿no? El problema es que contra lo que creemos o la sensación que hay, en España hay menos corrupción de la que parece, o tenemos una medición más defectuosa de la que debemos. Bueno, yo creo que, claro, es que depende de lo que consideremos corrupción. Si por corrupción consideramos esto que llamaríamos injusticia, esta falta de honestidad entre una gran parte, no toda, ni mucho menos, porque tenemos aquí extraordinarios ejemplos de gente en política muy honesta, ¿no? Pero si consideramos que una parte de los políticos actúan de forma pues torticera, fraudulenta muchas veces, no honesta en general, pues si consideramos eso, realmente la ciudadanía tiene razón, hay muchísima corrupción, porque, bueno, incluso lo estamos viendo ahora en estas negociaciones, como hay partidos que cambian sus criterios y de repente pues votan en un sitio de forma verdaderamente extraña, no sabemos por qué han cambiado sus criterios, etc. Bueno, entonces, por no entrar en detalles, pero... Lo que puede ser. Detalles actuales, ¿no? Pero, claro, cuando uno analiza eso, pues es evidente que la gente tiene derecho a estar enfadada con los políticos, ¿no? Y de hecho eso sale ahí en los temas de desafección, con Paco Llera, que está aquí detrás, se escribió un libro sobre el tema en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y es verdad, ¿no? Hay una desafección frente a la clase política muy fuerte. Y eso está muy conexionado, muy relacionado con corrupción. Pero si entendemos corrupción en el sentido más estricto, es decir, en España se cobran muchos sobornos, la policía te para por las calles y te pide sobornos, no. La clase política en general podemos decir que todos roban y tal, pues no, tampoco, ni mucho menos. Entonces, bueno, lo que sí hay es desde hace muchos siglos, y como muy bien dices, el siglo XIX es un ejemplo, desde el Marqués de Salamanca, tantos y tantos ejemplos que tenemos, de cómo se va consolidando una clase caciquil que de alguna forma ha estado gobernando siempre en España, y cuando analizamos la realidad actual, pues todavía también se sigue capturando políticas, y hay un libro también, ahora que va Elisa, de la Nuez, sobre el tema que Sansón Carrasco, el colectivo escribió, sobre precisamente la captura de políticas en España, la capacidad de ir capturando decisiones, y eso no es perseguible penalmente, ¿no? Pero yo puedo capturar una decisión que me hace multimillonario, y eso es mucho más importante que un soborno, ¿no? Por ejemplo, en toma de decisiones concretas en el ámbito urbanístico lo hemos visto, pero lo hemos visto también en leyes sobre precios y sobre la regulación del sector eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quieres, tú cuando quieras, Bueno, yo cuando decía que no sé si puede haber un problema de medición de la corrupción, tú explicas en el libro que hay distintas formas de medir la corrupción, ¿no? Yo hay cosas sobre esto que desconocía completamente, ¿no? Y en ese sentido, tú lo explicas también, ¿qué podemos mejorar en ese sentido? O al revés, ¿qué trampas tenemos en la medición de la corrupción? ¿Cómo nos vamos engañando en la evaluación de la corrupción? Sí, vamos a ver, claro. La corrupción es un fenómeno lógicamente oculto, y además, como no deja cadáver, pues es más difícil de pillar al asesino, ¿no? Porque muchas veces cuando te enteras han pasado muchos años, ¿no? Es lo que nos ha pasado durante todo el tiempo de la corrupción urbanística, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta, fíjate. Entonces, bueno, la forma de medir... Bueno, permíteme un inciso, eso tiene mucho que ver con eso que decía al principio, porque a mí me molesta un poco cómo
solemos tender a culpar de todo a la política, ¿no? Sí. A la llamada clase política. Y si analizamos los datos de medición de la corrupción y de percepción de la corrupción, el hecho de que la percepción haya sido abrumadora mucho después de haber ocurrido, significa que aquí hemos fallado la política, los medios, la justicia, la ciudadanía. Hemos fallado todo. Y algunas élites empresariales, ¿no? Por supuesto, Las claro. élites Los paganos, empresariales, claro. luego hablamos de ellos. Bueno, sobre un inciso sobre medios y luego vuelvo a la medición. Claro, los medios de comunicación son fundamentales, obviamente, en cualquier democracia para que tenga un mínimo de calidad. Incluso para que haya transparencia, nos habla de la transparencia. La transparencia, como dicen muchos investigadores que se dedican a esto, la transparencia funciona cuando realmente, aparte de que haya la administración ponga en las plataformas todos los datos, que sea comprensible, que sean reutilizables, que la ciudadanía quiera usarlos y se dedique a buscar información, para eso requiere una sociedad activa. El otro elemento fundamental es que se proteja a los denunciantes o a los alertadores de corrupción y que la prensa pueda realmente informar, investigar y controlar que lo que está ahí es cierto. Y aquí en España ese es un elemento clave, que te pueden dar información, pero ¿cómo sabes que es cierto, que no es cierto? No tenemos una trazabilidad clara. Y luego otro elemento importante de la prensa es que hemos visto que en una reciente investigación del grupo en el que yo estoy, lo que hemos visto es que, claro, para que la prensa ayude en la lucha contra la corrupción, no se trata de que esto se convierta en un espectáculo dantesco o en una un baile de personajes que van pululando por allí, salen la foto, uno más, otro, sino que la clave es que la prensa dé una información con causas, que haga propuestas, que haga una información que no sea solo de mero espectáculo, sino que intente ir un poco más al fondo y nos diga a la ciudadanía, bueno, esto pasa por esto, ¿no? La razón es esta, no es que esto sea muy malo, es que hay un sistema de fondo que es el que permite que esto suceda. Y además hay fórmulas para luchar contra esto, esta. Bueno, y volviendo al tema de la medición, vamos a ver, la medición, por una parte, la más fácil es percepción de los ciudadanos, más fácil cuestan las encuestas, como sabéis algunos, pero percibir cuánta corrupción cree usted que hay en España. Entonces la gente, muchísima, bastante. Y la gente da una información, bueno, de lo que percibe. Claro, si la gente percibe eso, es que hay algo ahí. Y en España lo que tenemos es una percepción altísima porque hay algo ahí, hay algo en el fondo en este país que no está funcionando. Y yo me pongo a sumar y es sorprendente ver cómo la desconfianza en el Parlamento, en el gobierno y la desconfianza de los partidos políticos, yo creo que es prácticamente el país de Europa en el que más ha caído desde antes a después de la crisis. Segundo, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia ha pegado una bajada de estar 20 puntos por encima, más de 20 puntos por debajo, y sigue ahí y no sube. Y claro, cuando empiezas a ver esto, dices, ¿qué pasa aquí? Y la percepción de la corrupción es brutal. Y comparo con Portugal y te das cuenta que Portugal empezó peor, pasó una crisis terrible, pero ahora todo eso ha mejorado. La percepción la confianza en el Parlamento, la confianza en el gobierno, en los partidos políticos en Portugal ha mejorado la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y la percepción de corrupción, pues bueno, no mejoró mucho, pero tampoco es tan alta. Entonces es evidente que tenemos un problema. Percepción, la forma inicial. Otra cosa es preguntarle no ya a los ciudadanos, sino a los expertos, que es lo que hacemos en Transparencia Internacional con el IPC, el CPI, Índice de Percepción de Corrupción, que existe a expertos, a empresarios, directivos de multinacionales, analistas de riesgos, y les preguntamos cómo han estado en distintos países, pero también nos damos cuenta que ellos están influenciados por el ambiente, ¿no? Y luego es evidente que sus evaluaciones muchas veces, claro, producen un efecto negativo, y es yo cuando lucho contra la corrupción genero que salgan casos, y hay países que se quejan con razón, cuando estoy generando la lucha salen casos y ahora hay más percepción, ustedes me dicen que hay más corrupción. Bueno,
No, esa es una forma de medir. La otra forma de medir es a través de lo que llamamos victimización, pero usted le han pedido el soborno en los últimos 12 meses, ¿no? Y la tercera fórmula es ir a datos objetivos, ¿no? Lo cual puede tener muchas fórmulas. Una es cuántas causas hay abiertas, cuántos juicios orales, cuántas sentencias, cuántos hay en la cárcel. En España no hay más de 100 causas de corrupción stricto sensu, tampoco es nada. Y ahora estamos con los Big Data y haciendo análisis también, pero bueno, son fórmulas distintas. Te oía hablar, Manuel, del tema de la percepción de la corrupción a partir de la crisis, ¿no? A partir del 2008, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Y me estaba acordando, si cruzas esos datos con los datos de movilizaciones, llegamos al 15M, año 2011, y unos años después, yo cada uno con su libro, ¿verdad? Cada uno con su obsesión, te das cuenta que en España hemos seguido un patrón peculiar, ¿no? Y es que llega la crisis, hay una percepción social de que se está gestionando de forma contraria a los intereses de la mayoría, una percepción social de que la política no es útil, entonces salimos a la calle, ¿no? Y nos movilizamos. Somos el país europeo que antes se moviliza, más grita, más llena plazas, más no sé qué, y a los meses volvemos a casa, ¿vale? Volvemos a casa y no ha pasado nada, porque de ahí no sale un fortalecimiento del tejido asociativo ni de la sociedad civil. Es una pauta distinta. Si los cruzas con los temas de percepción, con las cuestiones de percepción de la corrupción, es absolutamente simétrico, ¿no? O sea, hay una percepción de mayor corrupción que coincide también con los momentos álgidos de mayor movilización, y en los momentos en que nos retiramos para casa de repente se relaja, ¿eh? La preocupación por la corrupción. Es que sigue exactamente el mismo patrón. Yo he estado cruzando gráficas y es exactamente igual. ¿No tienes un poco tú la sensación, y esto es una sensación, ya no tengo datos, una sensación de que la corrupción empieza a ser algo como que damos por hecho que está instalada en ciertas élites y la damos por asumido? Hoy sale la petición de la Fiscalía de 2 años para Camps en relación a la Gürtel. La Gürtel yo creo que la tenemos amortizada ya. Y sin embargo, seguimos descubriendo cosas, seguimos pasando cosas, ¿no? ¿No nos ha podido pasar un poco lo de la rana? ¿Sabéis cómo se cuece una rana, no? Sí. Subiendo la temperatura de agua poco a poco. Si es una rana en un caldero de agua, si de repente subes mucho la temperatura, la rana salta. Pero si la vas subiendo poquito a poco, pues la rana se queda dormida plácidamente y al final se cuece, ¿no? ¿No nos ha pasado un poco eso? Sí, se han cocido. Sí. Yo no voy a decir quién es la rana. Mira, yo creo que los datos todavía no dan eso, pero lo darán, yo creo, lo que tú dices. Es decir, ahora mismo los datos son todavía que hay mucha corrupción, la percepción es muy alta, todavía sigue siendo uno de los 3 problemas más importantes para las españolas y españoles, lo cual quiere decir que, bueno, todavía no. Pero es cierto que la llegada del nuevo gobierno ya supuso con Aznar, ¿no? Que de repente la gente dice, bueno, el nuevo gobierno, los otros ya han pagado, empieza un nuevo tiempo, nos olvidamos de ese problema porque tenemos otros, y mientras, pues la verdad es que la cosa sigue igual, porque si tú no cambias las estructuras y no cambias los incentivos y desincentivos, porque en el momento que hay una oportunidad, yo me decía, hoy abres el periódico y dices, pero bueno, esto de la corrupción ha acabado con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Pues es evidente que no, porque hoy en día en tu periódico, en todos, 2 años para Camps. El caso de Platini, que ese no es nuestro, pero tiene indirectas en la Federación Española de Fútbol. Tenemos el caso de Villarejo, que ahora estaba investigando a periodistas. Y había OHL, otro. Y así todo, ¿no? Y de repente, bueno, pues estamos... Y Piqué, el señor Piqué, que hay una información de la Guardia Civil que también, solo en un día. Esto parece que es bastante más grave y continuo de lo que parecía. A mí me gustaría a mí me gustaría que el objeto de estudio desapareciera, yo me quedara sin tener que estudiar la corrupción y dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Pero todavía... Bueno, pero eso yo creo que está relacionado, pero yo lo iba a sacar más adelante, ese tema que es, bueno, los remedios, ¿no? Sí. O lo que podemos hacer, ¿no? Pero antes, cuando tú analizas las causas y las consecuencias de la corrupción, que además explicas muy bien cómo se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Cómo las propias causas terminan siendo consecuencias y vuelven al origen, ¿no? Y hay 3 tipos de causas, ¿no? Culturales, estructurales e institucionales. Pero yo de todo ese análisis y de los tipos de clientelismo que también analizas en el ensayo,
A mí me parece que es importante el tema de los que, digamos, los que más pueden pagar la corrupción, los que más pueden incitar a la corrupción, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte si ves alguna relación o no entre los niveles de corrupción reales, ya no digo de la percepción, y lo que es en España, bueno, pues el régimen oligopólico que todavía tenemos. Yo creo que hay sectores en los que claramente hay un dominio de determinadas empresas que, bueno, pues que dominan su territorio de negocio, ¿no? Y por lo tanto tienen un poder muy importante a la hora de, pues, incitar, consolidar y recoger prebendas, beneficios, privilegios, como se quiera llamar, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre recuerdo una frase que bueno, de distintas formas la has dicho más gente, ¿no? Yo siempre se lo adjudico a Daniel Innerarity, que también es autor de esta colección, que dice eso de, bueno, a ver, es imposible evitar del todo que en una democracia llegue al poder un imbécil o un ladrón. Lo importante es tener los órganos de control que consigan que hagan el mínimo daño posible, ¿no? Estamos haciendo, venimos haciendo desde hace años, en ese sentido, todo lo posible para evitar que haya territorios mucho más engrasados para la corrupción. Y pongo el ejemplo de los oligopolios porque me parece que es importante, ¿no? Y algunos de los ejemplos que has citado, que están en la actualidad, pues lo demuestran, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que eso ya es un fenómeno global, mundial, ¿no? Donde, claro, en Estados Unidos es parte del sistema. El sistema es tal que, bueno, cuando se ven las encuestas en Estados Unidos, más del 90% de la gente cree que el problema de la democracia americana es, uno de los problemas fundamentales, es que está gobernada por unos pocos, no es el gobierno de la mayoría, está gobernada por aquellos que realmente pueden financiar las tremendamente costosas campañas de los candidatos, ¿no? En el momento que eligen a un congresista ya está obsesionado por conseguir dinero para la siguiente campaña, porque es que no hay quien sostenga una campaña allí sin muchísimo dinero. Entonces, claro, ¿quién puede decidir? Muchas veces el programa ya, están en la fase de controlar el programa, esto no entra, esto en función de quién paga la campaña. Nosotros en España, con las modificaciones de la normativa de financiación de partidos, yo creo que eso no tiene por qué darse así, es decir, ahora mismo las personas jurídicas no pueden financiar a los partidos, y además las personas físicas tienen unos límites de 50.000 euros, con lo cual puede decir, pues es difícil que se consiga la captura por esa vía. Lo que pasa es que hay otras vías de captura. Yo creo que una vía de captura puede ser perfectamente el control mediático, es decir, los grandes conglomerados mediáticos, pues bueno, que te pueden destruir el prestigio o te pueden ayudar, ¿no? a ganar unas elecciones. Hay muchos métodos y luego obviamente hay siempre el chantaje, ¿no? Cuando analizamos por qué no se emplea muchas veces, cuando tenemos un delito que es la corrupción, la responsabilidad criminal de las empresas. Tenemos la responsabilidad criminal de las empresas y la corrupción entre privados. Tengo a mi amigo Jesús Palomo con el que escribo el tema. Pero eso es muy difícil luego de aplicar, muy difícil porque, claro, cuando dice hay que sancionar a la empresa X, que todos tenemos muchas empresas que están en todos los grandes casos. Claro, yo traía aquí documentación muy actualizada del ejemplo que te ponía de OHL, y es que está implicado en Bárcenas, en Gürtel, en Son Espases, en Púnica, en Leza. Es que no puede ser casualidad. Es una fórmula, es un sistema, ¿no? El resultado lógico sería casi, bueno, es que esto podría decir, bueno, es una organización criminal que habría que cerrar, pero claro, entonces le dicen, ¿y qué hacemos con los miles de trabajadores? ¿No? Entonces, bueno, que al final se paga, ¿no? Quiero decir, el precio de la acción del grupo HL hace 8 años se ha ido en picado.
al día de hoy, ¿no? Pero bueno, luego está el interés público, ¿no? Y el dinero público que por el camino se ha ido donde no debe, ¿no? Sí, pero luego ya te digo, es que siempre es el chantaje del puesto de trabajo, de las inversiones, y tampoco, y por ahí es uno de los problemas. Yo creo que la clase política, por decirlo así, pues sabe que cuando gobierna tiene dificultades para enfrentarse a grandes grupos que tienen un poder tan enorme como el de cerrar una fábrica y dejar a 1000 personas en la calle. Entonces, siempre estás negociando, ¿no? Y bueno, pues eso es parte del sistema, no sé. Pero existe por lo menos el propósito de enmienda. Digo, porque está con la discusión, ¿no? Claro, o sea, es verdad que hay un chantaje de decir, pues hombre, tengo a no sé cuántos miles de trabajadores, bien, pero me está acordando del caso de Siemens, ¿no? Que fue un caso escandalosísimo a nivel internacional, global. Bueno, por lo menos, hasta lo que yo sé, que igual estoy equivocada, pero hubo una serie de procesos internos de decir qué tipos de mecanismos ponemos en marcha para intentar reducir las posibilidades de que esto vuelva a pasar. Me consta además que invierte una cantidad importante de dinero, no sé si Transparencia tiene algún tipo de relación con ellos o no, pero me consta que invierten un dinero importante en fomentar investigación y en fomentar recursos contra la corrupción. No lo sé, o sea, no lo podemos creer o no, pero dices, por lo menos ahí hay un propósito de enmienda de algo, ¿no? Sin embargo, en España parece que estamos ahí. Además hubo suicidios. Efectivamente, o sea, fue una cosa gordísima, ¿no? gordísima. Y es verdad, ellos tuvieron que tomar medidas porque, claro, yo creo que la multa de los estadounidenses, ¿no? De la Security and Exchange Commission fue de 5.000 millones o algo así de dólares, o sea que fue brutal, ¿no? Y tomaron medidas, no sé, o siempre tendrán algún tipo de debate en algún momento concreto sobre si asumen el riesgo de corromperse o no, pero ahora mismo la verdad es que los compliance officers son bastante rigurosos y creo que tienen una cierta independencia para hacer su trabajo. Ahora en España, si tú analizas también las grandes, tienen ya todas compliance, tienen sistemas de cumplimiento y sobre el papel están avanzando bastante, ¿no? Ahora, en su conjunto, ¿cómo controlar esto? Pues hombre, teníamos que tener un capitalismo más humano y un capitalismo más controlado, y la tendencia yo creo es al contrario, el capitalismo cada vez se descontrola más, y ya no digo en el área del control de la información y de los datos de la gente, donde las posibilidades de dominar nuestra vida, nuestra conducta es enorme. Entonces, controlar el capitalismo, parece que íbamos a controlarlo cuando la crisis, ¿no? Que decíamos, ¿no? Taming capitalism, y luego nada, ahí está, sigue más fuerte que nunca y con más descontrol. O sea, es verdad que da la impresión de que es verdad que hay planes, lo de la responsabilidad social corporativa, todas las iniciativas para transparencia mayor y demás, pero bueno, creo que en el libro queda claro, ¿no? Seguimos instalados en un capitalismo clientelar, aunque sea un capitalismo global, pero luego sigue siendo clientelar, ¿no? Por eso yo daba bastante importancia al tema de los órganos o las instituciones que pueden controlar o pueden frenar o pueden vigilar eso, ¿no? Y una pregunta muy concreta. En 2012, una de las primeras cosas que hizo el PP cuando llegó al poder es cerrar la agencia de evaluación de políticas públicas. Se supone que eso ha sido asumido por la IREF, en otros terrenos de la competencia, pues se ha concentrado en la Comisión Nacional de Competencia, lo que debería ser una labor de vigilancia de esos sectores a los que aludía antes y tal. Eso se ha diseñado bien, estamos muy lejos del diseño adecuado para que tengamos esos controles y frenemos esa, pues no sé cómo calificar, si es una cosa inevitable, la tendencia del capitalismo al salvajismo, por decirlo crudamente, ¿no? Y que además está muy ligado y también está presente en el ensayo, por cierto, el factor desigualdad, y cómo eso contribuye decisivamente a todo esto. Bueno, ¿estamos yendo en la hoja de ruta adecuada o no? Bueno, yo creo que por ahora no. Ya sabes que cuando estaban los grandes varones en Estados Unidos apareció por fin Theodore Roosevelt y consiguió pararlos algo y con las leyes antimonopolio, que fue una lucha durísima, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos pues no hay nadie
que ocupe ese papel. Vamos a ver las próximas elecciones y si consiguiéramos que haya alguien empezara a tomarse en serio esto, pues a lo mejor el mundo cambiaba, porque la verdad es que tenemos muchas dificultades para hacer las cosas sin contar con el gran hermano americano, ¿no? Pero luego en España sí que es cierto que tenemos toda una serie de defectos institucionales bastante claros, ¿no? Y es algo en lo que venimos insistiendo, por ejemplo, desde Transparencia Internacional. Si usted quiere realmente mejorar la integridad del sistema, ya no solo luchar contra la corrupción, mejorar la integridad del sistema, necesita una visión holística, global, de todos los pilares, no puede centrarse en el Ejecutivo. He controlado un poco mejor los conflictos de intereses de los altos cargos. Bueno, joder, qué grande. Mientras las empresas tienen que tener sistemas de compliance, pero ¿quién se lo controla? En Francia ya hay una agencia anticorrupción que controla a las empresas su sistema de compliance. Y bueno, y los partidos políticos, hablando de nuestro querido amigo, los partidos políticos tienen sistemas de control internos, ¿no? Tienen comités de ética independientes que puedan controlar a sus propios dirigentes. Pues es muy difícil. Y los medios de comunicación, se les deja a los periodistas realmente dar la información con libertad. Pues en periódicos sí, porque se financia como se financia. Pues no hay nadie más. pero todos sabemos que hay otros donde eso es muy complicado. Y así seguimos, ¿no? Y luego van viendo los órganos de control. Pues los órganos de control, el Tribunal de Cuentas, las Defensoría del Pueblo, los órganos de control interno, todo esto necesita ser diseñado de forma tal que tenga la suficiente independencia para hacer bien su trabajo y para que entre todos ellos vayan cerrando vías, ¿no? Pero no tienen independencia, muchos no tienen medios. La agencia de transparencia la tenemos ahí a la pobre sin director, el Consejo de Transparencia sin director desde hace más de 2 años, y así todo, ¿no? Entonces yo creo que la clave es... Lo de la evaluación de las políticas públicas... La evaluación, voy a la evaluación porque eso me toca muy directamente, porque yo era miembro del Consejo Rector de la AEVAL, fui uno de los que participé en la creación de la AEVAL, y un buen día me enteré por la prensa que había desaparecido la AEVAL. Ya la verdad es que llevaban sin convocarnos tanto tiempo al Consejo Rector que uno ya... Y además, ya últimamente, durante el mandato de Montoro, ya nos convocaban online, ¿no? Y hacíamos sesiones, que va por correo electrónico, que era peor. Aquí están los informes, aquí está el plan de trabajo y tal. Prácticamente no le dejaban hacer evaluaciones. Y bueno, pero no, el problema es que no es solo culpa del PP, ¿no? El problema es que nada más nacer la agencia, yo me acuerdo de la primera evaluación que hicimos, no voy a decir la ministra, pero la recibió y dijo que eso no podía publicarse, que era una evaluación seria, rigurosa, ¿no? Y a partir de ahí ya empezaron los problemas y la agencia ya no le dejaban casi evaluar, no tenía su plan de evaluaciones, iba siendo recortado. Y bueno, entonces, claro, si tú no asumes que la evaluación es algo que te ayuda a mejorar y que te ayuda a hacer las cosas bien, si asumes que puedes estar años y años, que hay que esquivar, ¿no? Años y años con las mismas políticas equivocadas sin producir impactos beneficiosos sobre la sociedad, te da lo mismo porque con ese modelo a ti no te genera problemas, pues claro. Y en ese sentido últimamente he visto como que el actual gobierno se enfadaba por una evaluación de la AIREF a correos. Probablemente la AIREF se equivocó, pero o sea que ha podido tener una evaluación que no es la adecuada, pero yo defiendo la AIREF, porque la AIREF ha dado muestra de ser un organismo independiente y su director, su presidente, entonces da lo mismo. Si se equivocan, pues díganlo, simplemente se debate, pero que sigan haciendo informes, porque seguro que ganamos todos mucho con los informes, mejores o peores, de la AIREF. Ahora, el otro tema es que la AIREF da un modelo de evaluación
que es tremendamente eficientista, está hecho por economistas y por econometras, y claro, el resultado pues siempre va a ir un poco en ese sentido, frente a la EVAL, que pretendía hacer una educación mucho más participativa y abierta. Y de políticas públicas, de ¿no? políticas más, más amplias. A mí una cosa que me gusta mucho del libro es que es una descripción de todas las interdependencias que hay alrededor de la corrupción, ¿no? Y digo que me gusta especialmente porque yo llevo una batalla hace ya tiempo contra los argumentos del chivo expiatorio, ¿no? Aquí esas políticas del chivo expiatorio que van siendo horas de que una sociedad madura, una sociedad democrática madura las vaya dejando atrás, ¿no? El problema es de los medios que están comprados, ya, ¿y tú cuánto dinero gastas todos los meses en comprar medios, ¿no? No, el problema es de la sociedad, que es apática, ya, y tú informas bien y tú haces políticas que favorezcan la participación, bueno, y así podríamos seguir continuamente, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo haces esa interrelación de elementos. Pero acabas con una conclusión que yo comparto, pero me genera alguna duda, que es decir, al final es una cuestión de voluntad política, o sea, poner coto a la corrupción es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y dices, efectivamente, estamos ante un caso de estos que dices, en el diagnóstico creo que está muy diagnosticada, por lo menos en trazo grueso, ¿no? A lo mejor no en detalle, pero en trazo grueso sí. Tenemos el conocimiento, sabemos lo que se puede hacer y tenemos hasta la tecnología para hacerlo. Antes has nombrado el tema del Big Data y alguna cosa más, ¿no? Con lo cual, efectivamente, lo más razonable que cabe pensar es decir, bueno, pues efectivamente es una cuestión de voluntad política. Pero no hay nada más debajo. No hay también un tema cultural, no hay también un tema de resistencias. No lo sé, yo por un lado coincido, por otro lado me genera dudas. Tengo esa ambivalencia. Sí, claro. Los elementos culturales siempre están ahí, aunque se les llame a veces más institucionales, no tengan una conexión con lo institucional. Pero es evidente que en España, en general, todavía hay una percepción muy fuerte de que el comportamiento de los demás, si les dejas, tiende a ser abusivo, de que en última instancia la gente se aprovecha, de que hay muchas conexiones, de que todo se arregla con amigos, de que la forma más directa de hacerte rico es teniendo amigos en el gobierno. Todo eso está ahí en las encuestas. De que el que no se apunta es tonto, ¿no? Exacto. Y eso todavía está cultural, ahí, ¿no? Y eso es lo que llamamos la cultura del particularismo, ¿no? Que es verdad que la gente, en principio, todos queremos que las cosas se hagan con objetividad. Nos indigna mucho que alguien reciba un privilegio. Ahora, si yo soy el que puede conseguirlo, hombre, ¿cómo no voy a llamar por mi hijo, por mi hermano, por no sé qué? ¿Cómo no voy a intentarlo? Es que esta multa, a ver cómo me la quito. Claro, eso es parte del elemento cultural, que además, como lo esperamos de los demás que hagan lo mismo, pues tienes incentivos tú para hacerlo. Es decir, se hace más costosa la honestidad cuando crees que los demás no son honestos, ¿no? Y eso está ahí. Y tiene un elemento cultural que habría en una forma de trabajarlo a largo plazo, claro, la cultura cívica, es la educación para la ciudadanía. Y si me permites, una cosa incluso anterior a esa, o no sé si más rápida, si se quiere ver así, que son los datos de el beneficio que tendría luchar de verdad contra la corrupción, ¿no? Cuando leí tu ensayo, fue antes del último informe del FMI, los datos que salieron, y coincidían bastante los datos que tú aportabas de otros estudios, y bueno, y si no recuerdo mal, pero yo que tú dabas que el PIB subiría adicionalmente al crecimiento que se calcula del PIB, subiría un 20% más entre 12 y 15 años, ¿no? Como un 1,5% al año, el crecimiento adicional que tendría el PIB si rebajáramos los niveles de corrupción. Yo tengo la sensación de, y esto también es cosa de todos, ¿no? De los medios, de la política, de las instituciones, de todos, ¿no? No somos conscientes de lo que significaría el beneficio de rebajar la corrupción, ¿no? Y esa labor está pendiente, ¿no? Sí. Bueno, el estudio este de Alcalá y Jiménez está muy claro, ¿no? Es decir, si usted mejorara, nos dice en España, si mejorara los niveles de calidad institucional, a los niveles lógicos para su nivel de desarrollo y su sistema de productividad, pues incrementaría un 1,5% adicional de PIB al año. En un año, en cada año. Los sumados son muchos. Claro. Es mucho dinero. 15.000, 20.000 millones, claro. Entonces, mire usted. Más de lo que nos piden ahora. Exactamente.
Y luego, claro, el estudio que ha hecho Joan Romero sobre despilfarro en España, de poner los pelos de punta, ¿no? Porque más o menos en los años del boom más de 160.000 millones tirados en obras faraónicas, en bibliotecas sin libros, en aeropuertos peatonales, naves a no se sabe dónde y tal. Claro, dices, oiga, y todo ese dinero, si se hubiera utilizado en investigación y desarrollo, ¿dónde estaríamos ahora? Claro. Has citado de pasada un tema que es lo de los denunciantes, los alertadores, ¿no? A mí me parece un tema capital, o sea, pero además lo digo por otra razón que yo estoy viviendo ahora mismo directamente, ¿no? En Infolibre, que ahora estamos en un consorcio de medios de investigación europeos, que son los que levantaron el caso Football Leaks, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el filtrador del caso Football Leaks está en la cárcel, en Portugal. Assange, al margen de otros factores que puedan rodear el caso Assange, está donde está. Snowden está en los desiertos de Putin, ¿no? Que sepamos. Es decir, se está desincentivando absolutamente la posibilidad de denunciar, la posibilidad además que debería ser heroica, ¿no? Debería ser premiada socialmente, ¿no? Bueno, ahí hay una directiva europea y una decisión europea que yo creo que va más por delante de lo que tenemos y que no sé hasta qué punto se va a aplicar y nos la vamos a tomar en serio. Pero si no se protege a los denunciantes de la corrupción, sobre todo en organismos públicos, en instituciones, en donde puede recibir la venganza más directa o más inmediata, ¿no? Pues es que es muy difícil incentivar también esa cultura de la exigencia cívica y, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está muy estudiado, ¿no? Y la verdad es que Estados Unidos en ese sentido lleva ya muchos años haciendo una política que no solo previene corrupción, sino que además les genera unos ingresos extraordinarios, porque claro, la cantidad de dinero que ahorras con eso, y sobre todo además ellos dan premios a quien denuncia y realmente ahorra y le dan un porcentaje. Eso empezó, creo recordar, en el FBI y a partir de ahí ha tenido muchísimos beneficios. Ya en el mundo de las empresas pues está claro, ¿no? Pero tú consigues denunciar y ahorrar, pongamos 5 millones de euros, pues tienes ahí un premio de 50.000 o de 60.000 euros, ¿no? Imagínate. Entonces eso incentiva. Pero realmente el tema de los alertadores en España es terrible, porque por una parte el acoso dentro del trabajo, la persecución interna, el despido. Luego vienen las querellas, porque les ponen querellas de todo tipo, con lo cual les arruinan, porque tienes que defenderte de 6 querellas, y luego para que al final pues venga otro y haga lo que tú no quisiste hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una amiga que fue la que denunció a Kwame, que ahora, claro, como consecuencia de que le han metido 20 querellas, ahora está siendo procesada, ¿no? Y claro, bueno, yo creo que habría que establecer un organismo con todo lo que se necesita. Los suecos tienen un organismo para proteger a estas personas, que les protege jurídicamente, que les da ayuda psicológica, que impide que les represalien en el trabajo, que les expulsen, no solo durante el proceso, sino durante toda su vida. Lo cual, claro, les dan unas garantías para poder hacer eso, que claro, da muy buenos resultados. Aquí eso no ha pasado. Hemos vivido, mucha gente conocía casos de corrupción y se ha callado. Porque claro, hay que ser muy valiente para lanzarte y para lanzar a toda tu familia, claro. a todo el proceso. No, yo reconozco como periodista que una vivencia que he tenido permanentemente es eso de quien te dice, si yo te contara, ¿no? Y claro, esto es permanente, porque el que lo está viviendo y lo ve, dice ya, pero yo cómo me voy a arriesgar. Y esto es un bloqueo permanente. Tú y tu familia, ¿no? Claro. He entrevistado a gente que lo que peor llevaba eran sus niños pequeños en casa, que no podían hablar con su padre porque estaba enloquecido, con una tensión brutal. Y claro, eso al final deteriora la vida familiar y te destruye.
Bueno, yo no sé cómo vamos de hora, pero yo por ir para abrir pues eso, para que hablemos todos y sugiráis más cuestiones, yo solo por cerrar la conclusión que yo he sacado, que no sé si es acertada o no, que tú me dirás, pero bueno, primero la complejidad del tema, ¿no? Que reducimos muchísimo el asunto y hablamos de la corrupción como si fuera algo absolutamente claro, es decir, esto es corrupción. Bueno, y es mucho más complejo que eso, ¿no? Todos los matices de lo que es corrupción, de lo que tiene otros ingredientes que pueden ser rechazados éticamente, pero no son exactamente corrupción, etc. Y luego, la conclusión de que hay instrumentos suficientes, si se aplican, para reducir la corrupción. Y nos falta voluntad política y todos esos factores que hemos comentado de tipo cultural, estructural, etcétera, ¿no? Pero me importa mucho destacar que tú aludes a la fortaleza, digamos, de la sociedad civil, de la iniciativa civil, de que tiene que haber un empuje desde todo tipo de iniciativas sociales, cívicas, etcétera, para que se apliquen instrumentos, ¿no? Y dejar ya de señalar con el dedo y decir, no, hagamos esto, ¿no? Sí, yo creo que lo has leído perfectamente. El tema... Déjame citar una anécdota, porque he visto que pasaba Ángel Gabilondo, y recuerdo una ocasión, hace un par de años, y no me corriges si recuerdo mal la cita. No, un día en una cena después de 2015, de las elecciones de 2015, y había otros excandidatos en esas elecciones y tal, y no sé cómo surgió esto de los factores culturales, la sociedad civil, etcétera. Y tú decías aquello que te he escuchado más de una vez, en España somos muy aficionados a tirar el agua, pero también la palangana. Y el niño. Y recuerdas que yo te dije, no, en España incluso muchos intentan luego tirar la palangana a dar, a la cabeza de alguien, ¿no? Y estábamos en esa tesitura de hasta qué punto llegamos a la hora de acusar sin tener ninguna iniciativa para arreglar las cosas, ¿no? Era más o menos así. No, pues perfecto. Yo creo que para transformar políticas públicas, pues lógicamente tiene que haber un problema. Aquí tenemos un problema clarísimo. Tiene que haber soluciones. Yo creo que hay soluciones en el ámbito internacional y tenemos todo tipo de normas, de medidas, sabemos los organismos, cómo habría que estructurarlos, qué independencia hay que darlos, incluso hasta la media de lo que podría costar cada uno de ellos. Lo que nos falta es la voluntad política, en ocasiones, no siempre, hay ejemplos muy positivos. En Valencia, en el gobierno valenciano, han hecho cosas extraordinariamente interesantes. Uno analiza todo lo que han hecho realmente estos años. El tema de transparencia. El tema de transparencia, de lucha contra la corrupción, de conflictos de interés, regulación del lobbying, protección de los denunciantes. La agencia valenciana protege, la única que protege en España a los alertadores. Es decir, se están haciendo cosas muy interesantes a nivel autonómico. En Madrid se han intentado hacer cosas interesantes también, pero ha faltado una cierta voluntad política, sobre todo de tener un plan estratégico. Y luego la ciudadanía tiene su culpa también, es decir, claro, si no nos movilizamos y la sociedad civil todavía en temas de lucha contra la corrupción en España es débil. Tenemos algunas asociaciones que estamos ahí, nos falta todavía tejido, ¿no? Y luego la ciudadanía que ha votado a corruptos con desparpajo, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no? Y luego quejándose, eso sí, ¿no? De la mucha corrupción que había. Y bueno, antes cuando había solo dos partidos no podía decir, bueno, vale, pero ahora hay muchos, ¿no? No tienes por qué, si eres de derecha no tienes por qué, tienes otras opciones, ¿no? Y si eres de izquierdas igual, ¿no? Pues también tienes otras opciones, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía también tiene ahí mucho que hacer, ¿no? Y bueno, pues, por desgracia, yo creo que en Madrid, hablando aquí, y hemos tenido aquí, tengo a mi compañero de asignatura, Rafa Simán, que damos la misma asignatura juntos en la universidad, Teoría Política, y ya lo vivió, ¿no? Y seguimos, parece ser que con el mismo marco, no sé, esperemos que hayan aprendido y no tenemos por qué tener expectativas absolutamente negativas. O sea, porque te pilló en Colombia, pero si no el sábado tú hubieras sospechado de algún tamallazo, ¿no? Efectivamente. Sí. Una cosa antes de abrir, porque se me ha quedado con las ganas.
por terminar también yo creo un poco con una, a lo mejor, no lo sé, quizá un punto así más esperanzador y optimista. Yo soy de las que cree que la moción de censura supuso culturalmente un antes y un después, o sea, una diferencia en temas de corrupción. Porque aunque se nos ha olvidado, la moción de censura vino por la Gürtel, sí, que hay que recordarlo, porque no se acuerda ya nadie. Decir, oye, que estamos en lo que estamos por un caso de corrupción, con una sentencia que decía lo que decía. ¿No crees que hay un cambio importante y que culturalmente puede tener un significado importante? Sí, sí, al mismo tiempo se generan las instituciones y las normas y los organismos y los procedimientos para que esto cambie, porque si no, ya te digo, es un tema de incentivos y desincentivos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos muy honestos, ¿no? Y yo tengo aquí muchos amigos y sé que somos honestos. Pero si a mí me dieran la posibilidad de ganar 1 millón de euros y la posibilidad, por una sola decisión mía, decir sí o no, y la posibilidad de que me pillaran es una entre 1000, no sé, ¿qué haríamos? ¿No? Eso lo planteo, ¿qué haríamos? ¿No? Claro, si sin embargo lo máximo que puedes ganar son 50.000 y las posibilidades de que te pilles es una entre 2, eres tonto o tienes problemas de ludopatía para aceptar eso. Es un tema de instituciones y de incentivos y desincentivos en gran medida, aparte de los elementos culturales. Bueno, pues abrimos, ¿no? Si alguien quiere estar por aquí, hay dos. Yo un tema que me ha salido mucho es el tema judicial. Porque yo que soy un poco provocador diría la carta judicial, pero bueno, porque claro, también el problema es que las condenas que se hacen a la gente del delito cuello blanco son insignificantes. Y además el señor Rato se molesta mucho porque le pongan en el cogote, así, y la gran prensa tan seria y tan responsable también lo ve eso como una indignidad. Para el judicial estamos viviendo estos días cosas que no ocurren en un país democrático normal. Franco, lo de calificar no sé qué, el mismo juicio a los independentistas con diferentes varas de medir, margen del tema, ¿por qué no decirlo? ¿No? Entonces en el tema de la corrupción, ¿qué pasa eso? Es que habéis puesto algún ejemplo, 2 años de condena, que además luego lo hacen 2 años, pero te meto unos años para que no has cumplido, para que no vayas, luego para una fianza, para no sé qué. En fin, es que ese tema también es que forma parte de esto, es decir, las élites juegan también con el Poder Judicial, con sus tentáculos en el Poder Judicial, donde saben, y por eso ponen las famosas conversaciones, ¿quién fue aquel? Oye, ponme no sé quién más, no me acuerdo, Esto te lo arregla la Fiscalía. Te lo arregla la Fiscalía, es decir, que lo afina. Se lo afina. Es un tema que no ha salido, pero es que también forma parte de eso. Aparentemente el Poder Judicial son gente muy seria y muy responsable y muy del Estado de Derecho, pero bueno, la realidad objetiva no es eso. Y luego sí hicimos discursos estos tópicos de que vivimos en un Estado de Derecho y no sé qué, pero eso es mentira, porque el que roba gallinas le meten no sé cuántos años. Dicho, nada, de esa observación. Bueno, yo creo que el sistema judicial español nos ha dado algunas alegrías también, ¿no? Unas sentencias difíciles en un entorno complejo, con mucha posible presión y bueno, yo desde también a mis amigos de la Fiscalía Anticorrupción yo les reconozco muchas cosas, ¿verdad Jesús? Les conocemos y han hecho muchos un gran trabajo con mucha presión también, muchas veces muy indirecta, pero entonces el tema de las sentencias, bueno, en términos internacionales tampoco es que estemos con tipos penales y sanciones que sean muy bajas, son las normales en el mundo para este tipo de delitos, ¿no? El principal problema yo creo es la duración de los procesos. Esto sí que es terrible, es que procesos de 10 años, esto no tiene ni pie ni cabeza y claro, todos esos procesos de 10 años cuando son gordos además dan lugar a noticias casi cada día, ¿no? Lo cual da una sensación de que estamos en un estado de excepción, ¿no? Y ese es un problema importante. Luego, en algunos casos, si es verdad, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias, yo no soy penalista, pero claro, leo mucho de esto, a mí me parece que el Tribunal Supremo lo ha ido desnaturalizando tanto que, claro, como me decía un fiscal cuando veía Fabra, dice que Fabra ha tenido ahí un tiempo para adelgazar ahí en la cárcel y ya está ahí en la calle otra vez. Pero bueno, porque por tráfico de influencia no ha podido realmente irse contra él. Pero en general, bueno, yo creo que el principal problema es este, ¿no? Que
duran demasiado los procesos, pueden, además con la necesidad de recortarlos y las normas que se establecieron, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal también muchas veces puede dar lugar a prescripciones, y luego pues que ellos tienen muy buenos abogados y tienen muchas posibilidades de salvarse, sobre todo, y vuelvo al tema tuyo, los empresarios que han estado implicados. Es que no te he iba a visto a decir, ninguno ¿no? de ellos en la cárcel. Es que hay la impresión de que los paganos de la corrupción están mucho menos penalizados que los políticos que se han visto implicados en los casos de corrupción. Es decir, la comparación siempre se hace con Estados Unidos, porque es verdad que con la crisis eso se vio perfectamente en casos concretos, ¿no? Como iban pasando por la cárcel ejecutivos de bancos que habían llevado a la ruina y muy pocos políticos, y aquí ha sido al contrario, ¿no? Sí, el caso Maidon es espectacular, ¿no? La rapidez y lo duro, ¿no? Pero aquí no hay que modificarse. Pues aquí, por citar un un enjuiciamiento, hay que modificar ciertos elementos. Yo no creo que sea cierto eso que dicen de que es que no hay suficientes jueces, porque los datos no nos indican eso. Ciertamente no hay muchos fiscales, pero también es verdad que los fiscales en España no hacen investigación. Entonces, es verdad que hay pocos medios. Efectivamente, los jueces vienen pidiendo con toda la razón del mundo que les ayuden con expertos en este tipo de juicios, y no tienen suficientes expertos para ayudarles, ¿no? Pero sobre todo lo vimos con el caso del Palau, ¿no? Como los políticos fueron claramente sancionados, pero las empresas no. Yo iba a hablar también de la judicatura y sobre todo los órganos de control de la judicatura. Chimo Bosch, con su libro lo explica formidablemente bien. Sí. La inmensa mayoría de los jueces en España son honestos, pero con 150 que ejercen el poder desde arriba, ya tienen los políticos controlados y asegurado el control de cualquier causa que les afecte a ellos. Ese es para mí un factor obscenamente público y... Yo ahí daría una solución, que vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial podría perfectamente ser seleccionado por sorteo entre juristas verdaderamente de reconocido prestigio y magistrados, ¿no? Es decir, con unos requisitos muy exhaustivos, ¿no? De calidad, de honestidad, de mérito, de carrera, ¿no? Pero con control parlamentario. Claro, sí, pero exacto. por sorteo. Tú sorteas y les pones a elegir, a controlar el propio sistema judicial. Y vas a ver cómo no... Y el ejemplo mejor ha sido la Junta Electoral Central, donde los magistrados son elegidos por sorteo y no hemos tenido grandes problemas, ¿verdad?, en todas las elecciones, ¿no? Y cuando hemos tenido algún problema ha sido más bien por la presión de quienes no son magistrados. Es decir, que esos son ejemplos de cómo se puede... El sorteo en este caso, controlando muy bien quiénes son, haciendo entrevistas y todo, funcionaría, yo creo. Sí, la verdad está inventada. Es una propuesta muy concreta. Sí. Yo quería preguntarle sobre lo que ha hablado antes de no solamente hay pocos banqueros y pocos empresarios en la cárcel, sino ¿por qué no devuelven lo que roban? ¿Qué pocos banqueros? O sea, creo que ninguno ha devuelto lo que ha robado. Eso no pasa en otros países. Y la segunda pregunta es, ¿puede estar eso relacionado con que la gente admira a los corruptos y luego no les pasa factura a la hora de votar? Dos cuestiones. Sí. Lo de devolver el dinero es algo que es clarísimo, ¿no? Que debería intentarse. Que no es sencillo, ya se lo digo, ¿no? Basta entrevistar durante una hora a cualquier miembro de la UDEF o de la Guardia Civil, ¿no? Porque te lo explican perfectamente cómo mueven el dinero a una velocidad y con una serie de sociedades pantalla que luego es complejísimo. Pero bueno, tú tienes que intentarlo.
pero hoy en día en un mundo donde el dinero se mueve con esta facilidad, donde la posibilidad, bueno, lo de Suiza ya es tontería, pero te vas a Delaware, que son Estados Unidos, y puedes crear 400 sociedades pantalla en nada de tiempo, y puedes mandar dinero a Panamá con una facilidad y luego a paraísos fiscales. Bueno, pues es muy complicado, pero es verdad que hay que intentarlo, ¿no? Y no se consigue. Para mí la clave estaría en que en lugar de preocuparnos tanto por la vía penal, fuéramos mucho más por la vía civil. Es decir, bueno, usted ha ocasionado una pérdida de 20 millones de euros, pues usted tiene una multa de 20 millones de euros. Que sea disuasoria. Y a ver, y vas a ver tú, pongo un ejemplo. En la Agencia Anticorrupción Valenciana hay un señor que denuncia un caso de corrupción. Inmediatamente la empresa le despide. La Agencia Anticorrupción dice: usted tiene que readmitirle. No le readmiten en unos tiempos. Dice: tiene usted una multa de 400.000 euros al empresario, bueno, al director de la empresa pública correspondiente. ¿Cuánto tardó en readmitirle? Es decir, ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, es que para empezar, una diferencia, si me permites, entre lo que está legislado en España y en otros países como Francia, por ejemplo, es que aquí los ejecutivos de empresas no pagan personalmente las responsabilidades de casos de corrupción de la empresa, aunque hayan participado en, siempre que tiren hacia arriba y de, bueno, esto da órdenes, ha pasado con un montón de ejecutivos. En otros países está ya más legislado la responsabilidad personal de alguien que ocupa un puesto. La responsabilidad de la empresa, ¿no? Que también, ya te digo, es muy complicado ir adelante. Luego yo no sé si la gente aspira a los corruptos, ¿no? De acuerdo con las encuestas, no. En España es el país ahora mismo, junto con Portugal y Finlandia, que tiene menor tolerancia a la corrupción, de acuerdo con las encuestas en la Unión Europea. Luego en la práctica yo no sé. ¿Y la factura electoral, cómo se explica que no haya esa factura electoral? ¿Por qué les siguen votando? Sí. Entonces, Hay muchos ¿hay alguna factores. explicación para eso? Sí, hay muchos factores. Uno de ellos, hasta ahora, era que si no votabas al corrupto tuyo, tenías que votar al otro, y el otro pensabas que era tan corrupto o peor, ¿no? Eso era lo que decía la gente, ¿no? Entonces admitías la corrupción de los tuyos, aunque no te gustara, te desagradaba, pero a ver qué ibas a hacer, cómo ibas a votar al otro, ¿no? Ahora mismo, repito, hay más posibilidades, y de hecho, pues yo creo que se ha habido, diciéndolo claramente, ¿no? El partido que para los españoles es más corrupto, de acuerdo con las encuestas, es el Partido Popular. Yo creo que los datos electorales del Partido Popular han sido brutales, ¿no? Otra cosa es lo que se vea después, pero los datos han sido brutales. Estamos hablando de un partido que tenía más del 40% de la mitad en muchos sitios. Tenía el 50 y tantos en Murcia, digamos lo que tú quieras. Ha sido espectacular. Entonces, bueno, y en algunos casos a otros partidos también se les ha ido castigando. Coalición Canaria, por ejemplo. La factura es lenta, ¿no? Sí. Es lenta, pero la factura también Las facturas en diferido. Sobre todo si tienes opciones. Yo creo que hay opciones, ¿no? Si tienes opciones, si no tienes opciones, pues ¿Nos parece que es imprescindible para poder realmente luchar contra la corrupción, tratar de avanzar hacia una sociedad más transparente? Porque los ciudadanos, no solamente los periodistas, yo también soy periodista, tenemos verdaderas dificultades para acceder a la información, pero tanto los ciudadanos y las ciudadanas es que es verdaderamente, vamos, o sea, un ejercicio complicadísimo en este país conseguir datos. Entonces, eso evidentemente ayudaría, me imagino, ¿no? Sí. Además, eso nos llevaría a eso del periodismo de investigación, de verdad, ¿no? Tienes que la posibilidad de que tú construyas todo. Pero hay muchas dificultades, lo hemos visto. Un medio tan poderoso como El País no consiguió saber cuántos asesores tenía Presidencia del Gobierno, a pesar de que fue recurrió al Consejo de Transparencia, que le dio la razón, y fue ni más ni menos que a juicio, y el Tribunal
de la jurisdicción contenciosa administrativa dio razón al país y exigió que se dieran los datos, pues no se dieron los datos. Pero eso Sí, tiene un poco estamos- que ver también con una falta, una falta de conocimiento por parte de los ciudadanos de sus propios derechos. Yo siempre tengo la sensación de que en España no conocemos bien nuestros derechos. Sí, sí. Y luego tampoco los ejercemos cuando los conocemos, por razones... La verdad es que la gente tiene poco tiempo para poder dedicarse a la vida cívica, ¿no? Eso ya es, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles realmente creía que los esclavos y los metecos no podían participar porque no tenían tiempo para pensar, sobre todo para dedicarse a la reflexión. Y aquí estamos todos, cada vez somos más metecos y esclavos del tiempo, ¿no? Pero es verdad que... Yo solo añadir que tengo la impresión de que hay cierta distorsión con la cosa de la transparencia. Es decir, el ensayo ese de Jung-Ho, ¿no? De la sociedad de la transparencia, ¿no? Y entonces parece como que, y es verdad que hemos avanzado en algunos terrenos mucho en transparencia, pero la transparencia al final, digo, el grueso, ¿no? de la gente lo identifica más con acceder a todo lo que tenga él en su cabeza que tiene derecho a conocer de un personaje público, un político, una política en este caso, que realmente lo que nos debería interesar de la actividad de la política. Y yo pongo el ejemplo de lo que se ha avanzado también en todo el tema de declaraciones de intereses y tal en el Congreso de los Diputados o en el Senado, ¿no? Pues se ha elevado el listón, ¿no? De todo lo que hay que aportar, pero realmente, para mí, lo más importante que es qué es compatible y qué no, qué actividades chocan con los intereses y además en eso es que hay una descompensación absoluta entre las derechas y las izquierdas, es decir, pero desde siempre en este país, o sea, parlamentarios de partidos de derecha que han seguido ejerciendo asesorías, bufetes de abogados, etcétera, etcétera, mientras estaban en la actividad política, esto en ninguna democracia avanzada se consentiría porque habría un control que no es solo la transparencia, sino la comprobación de los datos que usted dice, ¿no? Y aquí se da la compatibilidad, pues ya está, porque usted dice que ya está, que tengo esto y me parece bien, ¿eh? Que se desnude quien llega a la política con lo que tiene y con cuánto se va, vale, pero por el medio, ¿qué garantías tenemos de quien favorece a un laboratorio farmacéutico, a una empresa no sé qué? Pues muy pocas. Entonces yo creo que hay una distorsión de lo que consideramos que debe ser la transparencia, ¿no? Pero bueno, hay expertos aquí mucho más. Y mientras nos van cebando con lo que cobra, con lo que tiene cada uno de patrimonio, vamos cotilleando en las páginas web, En esto ¿no? tenemos ¿Quién tiene más, también quién culpa a tiene los menos? medios, los periodistas, que estamos ahí a ver cuánto gana, cuánto tiene en el banco, tal, ya, pero lo importante es ¿a quién está asesorando? ¿A quién ha asesorado en los últimos 3 años? Porque bueno, a mí me preocuparía que alguien que va a votar en una iniciativa tal, pues lleva 10 años asesorando a una empresa importante, ¿no? A mí cuando me toca hablar de transparencia siempre pongo para provocar una transparencia, o sea, una imagen, una slide ¿os acordáis lo que eran las CPUs? Una unidad de un ordenador, ¿no? Hay una supongo que está por internet, se puede encontrar, cuya carcasa de metal es transparente. Y entonces tú ves todo lo que hay dentro. ¿Y qué ves? Pues un amasijo de cables de colores y de placas y de no sé qué que no entiendes nada. ¿Esto es transparencia? ¿No? Porque la caja es transparente, pero tú no entiendes nada de lo que está pasando dentro de la caja, ¿no? Yo por lo menos no entiendo absolutamente nada. Es un poco como... Bueno, pero yo creo que es un buen símil, ¿no? Ahora tenemos la prueba de algodón con el nuevo Congreso, ahora se va a constituir y tiene recién aprobado, nada más iros, se aprobó una modificación importante del reglamento que puede ser un paso adelante. Yo espero que lo aprobéis inmediatamente, ¿no? Sí, tenemos sí, allí por ahí también. A mí lo que me preocupa es qué podemos hacer los civiles, la sociedad civil, ¿no? Has puesto un ejemplo, Manolo, muy interesante, ¿no? Y has puesto el modelo sueco, una referencia a que en Suecia hay unos organismos que al menos protegen al denunciante, protegen al ciudadano de la acción y el paso que podría dar en su caso para poder denunciar un tipo de corrupción. Podría ser de muchos ámbitos, empresariales, etc. Pero claro, para que eso exista, desde las instituciones también, tiene que haber la voluntad política, que efectivamente hay un tema de voluntad política, para construir
para que nazcan este tipo de entes y entidades, por supuesto independientes del poder político público, porque claro, si hay esa correlación, porque la corrupción no se hace de manera individual. Ahora lo estamos viendo últimamente, que entre el señor Piqué y el otro, y el de la institución y tal, lo vamos a poner porque ya lo conocemos, pues evidentemente yo me corrompo porque tú eres la institución y me corrompo contigo, ¿no? Eso es algo evidente, ¿no? Y por tanto, para que nazca un asociacionismo potente, desde el punto de vista civil, claro, dice, tenemos dificultades para saber cómo actuamos. Coño, perdón, porque no sabemos, porque no tenemos la capacidad y la posibilidad de acudir con naturalidad, o sea, pecho descubierto, es decir, yo, aunque denuncie, ponga esta demanda, bien sea a través de un medio de comunicación, bien sea a un juzgado, tengo la garantía de que puedo ser protegido. Por eso mi pregunta es, ¿cómo podemos concienciar a la sociedad civil para que realmente nos podamos autoorganizar y poder crear, digamos, ese asociacionismo potente, que realmente haga que al menos la corrupción sea menor, o al menos que ese tip que has dicho lo podamos disfrutar los ciudadanos? Esa es mi reflexión, ¿no? ¿Qué podríamos hacer frente a eso? Bueno, si yo tuviera una buena respuesta a esa pregunta, estaría a punto ya del premio Nobel. Pero el otro día Manuel Cruz, en un seminario que hicimos, dijo algo que me gustó mucho, ¿no? Porque hablamos mucho de educación, ¿no? Y aquí tenemos un exministro de educación y decían, claro, es que hay que mejorar la educación, la educación, y claro, todos estamos de acuerdo, educación en valores, educación cívica, aparte de la otra, ¿no? Pero también les decía, pero no olvidemos la socialización. Y es verdad, claro, porque es que, claro, que enseñamos a nuestros hijos y cómo les enseñamos, porque claro, pensar que todo lo arregla el maestro, y luego, claro, en casa, en nuestros ejemplos. Sí, yo creo que por ahí va bastante también la socialización, y qué hacemos, quizás también los que estamos en este ámbito, para ampliar nuestro nivel de llegada y conseguir que más gente se apunte a esta pelea, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos aquí en agrupaciones como Transparencia Internacional, como Más Democracia, como somos pocos, ¿no? ¿Cómo conseguir ampliar esto para que la gente se anime, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos, y no es tan sencillo, pero es verdad. O vas por ahí o no. Pero es clave. Pero es clave. Sí, yo quería plantear una cuestión. A mí me parece que una de las cosas por las que la corrupción está como algo en el aire, pero no se concreta, es, y aquí un poco también a los medios les digo, es por cómo se hace el seguimiento de las cosas que no son solo los grandes Gürtel, sino esas corrupciones más pequeñas que en realidad van yendo a la grande, ¿no? Por ejemplo, salió hace poco que no todos los diputados habían hecho la declaración de bienes. Sale 2 días y luego ya se olvida, quizá por la velocidad que llevamos en la sociedad, es decir, no hay como una reflexión mayor y un seguimiento por parte de todos de esas cosas, y creo que eso hace que se diluya a veces, ¿no? Y luego siempre se dice la coletilla, es que hay que tener educación cívica, pero eso también sería educación cívica, el hacer ese seguimiento y el que la gente tuviéramos esa información más continua, por decirlo de alguna forma. Y segunda cuestión que quería plantear es cómo esa corrupción tiene unas redes de clientelismo que bajan, que es un poco lo que decía Jesús, ¿no? de esas familias, pero no solo las familias, sino ese caciquillo, que yo creo que eso hace que se siga manteniendo, porque mientras a mí me dan, aunque sean migajas, yo sigo manteniendo estas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, acaba de pasar un poco también con Baltar, que de repente alguien que sale en contra, bueno, pues por una negociación, porque aquí se negocia, yo te doy, tú me das, pero no se ve un bien común, sino a ver lo que saco, ¿no? O sea, creo que
no se hacen bien las negociaciones. Entonces, de repente Baltar sigue estando en la Diputación, ¿no? Y esas redes clientelares, entonces, me parece que eso también habría que atacarlo, ¿no? Lo de las empresas, o sea, es que hay mucho en esa red clientelar. Sí. Bueno, yo sobre medios, está ahí Jesús Palomo, que está investigando precisamente sobre el papel de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, y podría hablarte más, ¿no? Pero es evidente que efectivamente los medios dan mucha información, no todos, pero dan mucha información que se centra en las personas, los políticos han hecho esto, el escándalo, pero luego no hay el análisis de causas, consecuencias, etc. Y luego la sociedad civil sí es donde debería estar ahí. Si unos diputados no han hecho la declaración, pues a lo mejor sacar todos los días en Twitter, y van 40 días, y van 42 y sigue sin hacerlo. Ese tipo de cosas funcionarían, yo creo, que mucho mejor, y es una obligación que quizás tenemos, ¿no? Luego las redes clientelares, bueno, están ahí, ¿no? Y se ha visto cómo las redes clientelares surgen históricamente en España, pues desde hace muchos siglos, pero es verdad que a partir de un determinado momento, cuando el crecimiento económico y el gasto público es elevado, entonces es cuando una gran parte del empresariado se da cuenta que hay mucho negocio en el sector público y empieza en un determinado momento a producirse esa conexión entre políticos ansiosos de financiación y empresas ansiosas de regulaciones que les faciliten el enriquecimiento. Y entonces empiezan las conexiones a través de la financiación y se establecen las redes clientelares por arriba. Luego las redes clientelares por abajo, esas son más bien propias de sociedades más desiguales, ¿no? Y hay áreas en España donde hay más desigualdad y más pobreza, donde sí hay ese tipo de redes clientelares por abajo, ¿verdad? En las cuales a cambio de dar 4 cosas, ¿no? Pues se consigue tener una base electoral, etc. Eso sí se ha visto, ¿no? Y para luchar contra ello, claro, el elemento fundamental es luchar contra la pobreza y la desigualdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso en España cada vez es menor, ¿no? A mí me preocupan más las otras grandes redes, las grandes redes de poder e influencia, que sí que están, que tienen mucho dinero, mucha capacidad de mover información, mucha capacidad de manipular. Sí, solo por la alusión que hacías, tienes toda la razón en lo del seguimiento de los casos, pero estaba pensando lo de los que no hicieron todavía la declaración de bienes. Yo creo que la mayoría de los casos eran... Fueron 2 o 3 días, yo creo. Enseguida lo rectificaban y eran cuestiones más burocráticas que otra cosa, ¿no? Sin embargo, hay casos que a mí me parece que hay que seguir con la lupa puesta y cuesta mucho más, aunque no se note. Yo espero que vayan fructificando, ¿no? Pero, por ejemplo, de todo eso de las declaraciones de bienes, a mí de la nueva legislatura sigo preguntando, no me canso y todavía no tengo respuesta, ¿dónde cobró el señor Marcos de Quinto la indemnización de Coca-Cola? En España, en Portugal, en Estados Unidos, eso sí me parece importante, por ejemplo. Y luego de lo que comentaba Manuel, yo creo que sería una labor de divulgación importante también, porque tenemos en España mucho discurso sobre el emprendimiento, ¿no? Eso que se llama, y siempre parece como que aquí la clase empresarial es fantástica, así por lo general, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a contar mucho más que los grandes negocios en este país siempre han estado vinculados a los recursos públicos, como por otra parte ha pasado en todas partes. Es decir, las grandes empresas que se mantienen durante décadas o que nos parece muy bien en términos de empleo, en términos de país, etc. Pero no nos olvidemos de que en gran parte ha sido gracias a los recursos públicos que se les han suministrado y que han manejado, porque si no, no estarían donde están. Y a mí me parece que esa parte de seguimiento, de foco, de divulgación, etcétera, es tan importante o más que bueno, pues esos trámites que a veces nos puede parecer, ¿qué están haciendo estos que no han llegado a tiempo? Pero sí, tiene razón que a lo mejor por lo menos hay que explicarlo después. Sí. Era un ejemplo. Sí. Pero bueno, dejo ahí lo otro porque a mí me sigue intrigando bastante. Lo he preguntado y no hay forma de saber
¿sabes? Dice, no, están los asesores en Estados Unidos, en Portugal, en todas partes hay asesores que están dilucidando el asunto, pero no termina de dilucidarse. Joan, querías... Y ahí al fondo Ay, también. perdón. Sí, simplemente No sé qué está. por continuar con lo que se está hablando, sí ver un poco pues, la opinión de Manuel con respecto a eso, cuando la sensibilización es muy importante, pero claro, cuando pues, encontramos que determinadas fuentes de información principales o que acuden se centran principalmente en el caso y luego pues no informan del hecho, la vía que se ha comentado anteriormente de educar básicamente a la sociedad civil en el sentido, este es el caso, estas son las consecuencias, estos son los distintos actores que han estado involucrados. Y en el análisis que hemos hecho es que básicamente se muestran, vamos tratando de casos de corrupción de uno a otro y probablemente eso tenga un impacto luego en las encuestas, ¿no? Que cuando se pregunta, sí, pues la corrupción es algo muy importante, pero la percepción es que, bueno, veo casos de este lado, veo casos de este lado, veo casos de todos los lados. Porque es algo generalizado, te importa mucho, pero no llegas a ver cuál es la consecuencia real, ¿no? Y eso yo creo que sensibilizaría mucho y movilizaría a la sociedad civil. Plenamente de acuerdo. Sí, yo te voy a decir. Que estamos de acuerdo con la reflexión. John. Sí. Dos cosas, y ya es difícil decir algo con vosotros aquí sobre este asunto. Dos reflexiones muy rápidas. Las tramas de corrupción, al menos desde las que se estudian desde la sociología, y da igual que sean tramas de corrupción porque sean redes clientelares o grandes redes empresariales, familiares, en determinados países suelen ser bastante funcionales durante una determinada época. Es decir, las cosas no ocurren porque sí. Los países que tienen recursos naturales pobres suelen generar institucionalidades pobres o muy débiles, suelen generar redes de autoayuda cuando el Estado no existe, es decir, crea una cultura política que es la que luego vamos heredando conforme vamos filtrando la democracia. Es decir, en el caso español, que es un escaso, o sea, nosotros si levantamos un poco la vista de nuestra sociedad, miramos para atrás, y miramos los últimos 100 y pico años, entenderemos muchas de las cosas de lo que está ocurriendo en nuestra cultura política y en nuestra cultura empresarial, en la cultura de redes sociales, ¿no? Y la sociología te lo dice muy claro, en la medida que hay una institucionalidad débil, una institucionalidad de poca calidad, la gente se busca la vida, esencialmente, ¿no? Con lo cual, ir corrigiendo, ir atribuyéndole al Estado y a la institucionalidad la capacidad no solamente de canalizar la violencia legítima, sino también los comportamientos ilegítimos, cuesta tiempo. Y el problema, y a donde yo quería llegar, es que cuesta tiempo en una sociedad democrática, y la nuestra ya lo empieza a ser, llevamos unos cuantos años en donde los comportamientos que eran perfectamente admisibles hace 40, 50 años hoy no lo son, desde el punto de vista social, pero tampoco desde el punto de vista político. Hay muchos políticos honestos que no lo toleran, ¿de acuerdo? Cuando tú dices, bueno, ¿cómo yo mejoro mi institucionalidad? Es donde vamos otra vez al problema del final del libro de Manuel, que me parece muy interesante, y es el de la voluntad política. Mi pregunta es, ¿por qué demonios, cuando llegan políticos honestos a las instituciones, que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, tienen tantas dificultades para hacerlo? Sí, quiero reiterar, cuando llegan políticos honestos a las instituciones, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, porque hay veces que hay políticos que no tienen esa preocupación, o que, es decir, pueden ser, no están preocupados por el grado de corrupción del país, o no les preocupa la corrupción en aquello que puede hacer de deterioro del sistema de la democracia, y pueden ser perfectamente honestos, pero no estar preocupados por las consecuencias culturales y políticas que puede tener la corrupción o la percepción de corrupción en un país. Pero cuando no es así, cuando llegan políticos que además están preocupados y que para sobrevivir incluso electoralmente tendrían que ir bajando los índices de percepción de corrupción de su propio electorado, y luego están bien asesorados, tampoco es un problema de mal asesoramiento, tienen buen asesoramiento. Es decir, este es uno de los temas en donde las universidades se han permitido dedicar muchísimo tiempo a tener estudios comparativos, y donde hay una sociedad civil relativamente bien articulada a nivel internacional que te puede compartir casos de éxito, y que además, oye, no es difícil hacer un programa de gestión de lucha contra la corrupción. ¿Por qué no avanzamos? O sea, ¿por qué, sin necesidad de quitarle mucho
pero ¿por qué esa ministra en un determinado momento mira un informe de un organismo de evaluación de políticas públicas y dice, ¿por qué no publica? Porque esto no lo podemos publicar. O sea, me aterra la respuesta a esa pregunta, porque es muy obvia. Llegas allí, la gente que aprecias no tira adelante. Y quiero hacer una respuesta, igual que lo primero, quería ser optimista, en el sentido que hemos mejorado. Pues no sé si lo has conseguido. Si miras en 120 años para atrás, hemos mejorado. Sí, sí. Es un país estupendo que hace 120 años no nos lo creeríamos. Ahora, a la hora de tomar esa decisión de la voluntad política está muy condicionada, y esta es mi materia de estudio, de lo que yo sé. La voluntad política está muy condicionada por cómo uno gana las elecciones. Básicamente. Uno gana las elecciones en términos de opinión pública, en términos de control de los mecanismos para presentarse a las elecciones, ¿no? Cuando más competición electoral hay, y la competición electoral es más incruenta, en términos de dificultad de los partidos políticos de conseguir suficientes votos como para poder conformar gobierno, menos incentivo tienen los políticos para construirse sistemas de control una vez que llegan al gobierno. Es decir, quiero aportar un punto de... Es decir, ya no se trata solo de que lleguen políticos honestos, que esto se lo crean, sino que además se den condiciones políticas objetivas para que no estén incentivados a colocarse trabas que les dificultan volver a ganar las elecciones, ¿no? Y en un momento en donde ya no se convierta una campaña, ya no se gana una campaña electoral para gobernar, sino que se gobierna para ganar la siguiente campaña electoral, o la campaña electoral permanente que haces desde el gobierno, los incentivos de los políticos en democracia es muy competitiva para ponerse sistemas de contrapeso, es decir, institucionalidad, cada vez son menores. Claro. O sea, el final sí que no era optimista. Bueno, Treisman decía que a partir de 50 años una democracia ya empieza a aprender a luchar contra la corrupción. Vamos a ver. En todo caso, obviamente desde una perspectiva de elección racional, lógicamente, si yo gano las elecciones, lo que quiero es tener las manos más libres posibles para poder hacer lo que yo entiendo que debo hacer y evitar que si tengo errores me pillen, ¿no? Con lo cual cierro la agencia de evaluación, evito la transparencia, hoy lo que llamamos transparencia opaca, ¿no? Que es esto de lo que tú decías, ¿no? Y es, claro, es un tema de incentivos y desincentivos. Lógicamente tienes que esperar de un político que sea algo más que un actor racional y que sea un actor moral. Pero es cierto que no es sencillo en un mundo como el actual, porque hay una presión muy fuerte para controlar, para ganar elecciones y para tomar decisiones a corto plazo. Entonces, por eso es tan importante ir creando órganos, ¿no? Un buen político debería ir creando órganos que le hagan difícil dar marcha atrás, ¿no? Que sean como Ulises con la sirena, ¿no? Que le aten ahí y luego no pueda moverse, ¿no? Porque es verdad que cuando vas creando órganos, yo sí lo he visto, en muchos países, cuando tú pones en estos órganos gente competente, luego moverlos es difícil y además se generan informes, si no están en este organismo van a ir al otro y van a seguir luchando por mejorar las cosas y entonces vas controlando un poco el sistema. En España la verdad es que podríamos tener muchísima más corrupción si no hubiéramos tenido también una administración muchas veces bastante profesional en muchos ámbitos, ¿no? Cierto que nuestros interventores no han podido luchar contra el despilfarro, yo digo no han podido, algunos no habrán querido, pero entre los interventores, los abogados del Estado que ha habido y que hay honestos, los jueces que son honestos, los inspectores de finanzas, no sé qué, hombre, hacen que este país no se haya convertido en un país, bueno, iba a decir como Grecia, ¿no? Que no está tan lejos, ¿no? Y yo creo que esos son elementos. Por eso yo siempre insisto, la clave es tener una administración profesional, meritocrática, y donde la carrera de los funcionarios no depende de los políticos, sino depende
de su propio esfuerzo, de su trabajo y de el control que hacen sus pares sobre su trabajo. Ya, como Manuel sabe, en el Transparente Nacional tenemos muchísimas cosas, reivindicaciones y cosas que eso, pero vamos, yo por poner el foco, una opinión más en lo que hemos hablado, alguno de, o habéis hablado o hemos hablado, de una variable de referencia que puede ser los ciudadanos, pues sencillamente yo lo que simplemente incidir en la importancia que tiene que los ciudadanos tuviéramos ese empoderamiento que necesitamos para luchar contra la corrupción. Primero, lo de la protección de los denunciantes, que los miles y miles de ciudadanos que saben cosas y que nos cuentan a nosotros o de regla de las ONGs, etcétera y tal, que tuvieran la capacidad para hacerlo llegar y así esos ciudadanos al menos castigarían un poco a los políticos o a los alcaldes o lo quien sea. Segundo, pues que ya también los ciudadanos pudiéramos tener una especie de decisión, poder de decisión en las listas electorales. O sea, cuando a nosotros nos mete un partido político, bueno, las listas estas, que tienen que ser cerradas, que tienen que ser todos y nada más que eso, y en ese orden, pues si sabemos cómo pasan los casos, que aunque tenga un ciudadano esa ideología, pero sabe que esas dos personas son impresentables, o dos, o tres, o cuatro, pues que las pueda tachar y ya está, y votar, digamos, los que llegan. Más empoderamiento a largo plazo, es decir, la educación. Los partidos políticos se comprometió con nosotros, los 12 grandes partidos políticos, en las anteriores elecciones, nuestras anteriores, a digamos, con más democracia. Promover medidas en los parlamentos, etcétera, para la educación en valores, en ética e integridad. No nos han hecho, o sea, se han burlado de nosotros prácticamente. Todo eso, y luego todo lo que son los órganos constitucionales, que los 5 órganos constitucionales tenían que ser, digamos, nombrados no tan expresamente por los partidos políticos, porque el Tribunal de Cuentas pues, está nombrado por los partidos políticos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial. Entonces es singular, cuando menos, que antes de hacer unas votaciones sobre casos técnicamente muy complejos, sepamos en muchos casos cuál va a ser el resultado de la votación, quiénes van a votar a esto, de esto, bueno, en fin, simplemente por poner cosas en el deseo de las muchas y muchas que hay que mejorar en este país. Si tuviera que acabar una anécdota, el otro día me entrevistó mi amigo Juan Carlos Monedero y me dice al final, ¿y tú por qué acabas metiéndote con Podemos? Porque aquí dices que esos partidos populistas que dicen que van a acabar con la corrupción y van a meter a todos en la cárcel, que eso es demagogia. Y dije, pues no, yo no me quería meter con Podemos porque no sabía, pero es evidente que un partido que dice va a acabar con la corrupción en un momento y va a meter a todos en la cárcel, yo creo que este libro te demuestra que eso no es tan sencillo y que la corrupción es un fenómeno mucho más complejo que eso, que necesita muchísimo análisis para poder realmente llegar a sus verdaderos resultados, a sus mejores resultados. Muy bien. Una más y ya acabamos. Nos van a cortar la cabeza. Vengo de Quebec, entonces no hablo español muy bien. Hay un caso interesante. Estoy leyendo los periódicos de España de forma casi cotidiana, casi cada día. Y lo que me sorprende es el número de casos que hay. Y hay tanto casos que no me recuerdo una vez, de un mes a mes, cuál es el caso, etc. Eso me recuerdo lo que está pasando, lo que ha pasado en Quebec hace unos 10 años. Había así casos de corrupción en el sector de las obras públicas. Y hubo un debate muy importante sobre la manera de arreglar el problema. El gobierno liberal a la época tenía más o menos esta estrategia de caso por casos. Y decía que la policía, el sistema judicial, podría arreglar el caso porque había corrupción, entonces había crímenes, etc. Pero del otro lado, los ciudadanos y los partidos de la oposición y muchos de los periodistas decían no. En eso no se va a atacar la corrupción, se va a atacar los corruptos. Y no es lo mismo. Y lo que se necesita es una comisión. Somos en un sistema británico, el Parlamento británico, donde hay una costumbre de tener comisión que analizan problemas grandes. Y el gobierno que estaba, todo el mundo pensaba que estaba ligado a la corrupción, defendía el caso por caso, los otros la comisión.
al final la presión fue tan grande sobre el gobierno que hubo una comisión. Y comisión con poderes, con poder judicial, etcétera, para dar la pintura, el marco de cómo funciona la cosa. Y hubo acusaciones y también se identificaron las redes que funcionaban. Después de esta comisión, cuando unos gobernando los ayuntamientos de Montreal, por ejemplo, hubo un nettoyage. Sí, el año después del nettoyage político, los costes de las obras públicas, sin que se baja el número, el presupuesto bajó de 30%. Entonces, lo que me sorprende de aquí es que cuando veo los casos que se acumulan, es que veo que no hay presión por una comisión. Tengo dos hipótesis. Una no es en la cultura, o sea, la otra es que el poder es la gente del poder y los corruptos son tan poderosos que incluso nunca se va a crear una comisión que va a tener que analizar el sistema, cómo funciona. Y si esta segunda hipótesis es verdad, el problema no es tanto la proporción del PIB a la corrupción, pero que la corrupción está centrando en el poder y tiene tan poderes que se impide de hacer un análisis global que podría derramar el sistema de corrupción. Muy interesante. Bueno, muy interesante. A mí me llamaron a declarar en la comisión en Quebec, como experto, y la verdad que me sorprendió la presencia de crimen organizado incluso en las grandes constructoras. Pero es verdad que yo esto es lo que luego le he ido aquí diciendo al nuevo gobierno: por favor, creemos la comisión. Me reuní con la ministra porque iba por ahí, que hay que crear una comisión que haga un análisis global y que haga una estrategia global. Y estamos esperando, espero que ahora el nuevo gobierno lo acepte. Bueno.